La idea entonces es hablar un poco de lo que escribí hace unos meses, justo encima relacionado con lo que hablaba Elisa y Graciela. Eh, lo que yo hice, hacer un análisis de lo que es el cap and trade, que es un poco esto de los permisos de carbono, enfocado en California. Quería hacer una aclaración porque capaz que no se entendió de lo anterior. En realidad en Estados Unidos hay mercado de carbono, el tema es que no está regulado como en la Unión Europea de forma global o regional. Eh, es más que nada una decisión de cada estado de llevarlo adelante. Entonces, bueno, en California específicamente hay un mercado que se desarrolló en 2012 y que sigue ahora en vigencia. Y como pueden ver en el título, lo que yo hago es, ahí dice un análisis de series de tiempo interrumpidas, que es una literatura que ha crecido específicamente de políticas de intervención. Después voy a analizar un poco qué es y contar un poco más, pero básicamente está dentro de la literatura de política de intervención. Motivación, principalmente la tendencia creciente de estas iniciativas, más que nada, como decíamos, desde el protocolo de Kioto en los 90 y después, bueno, comenzó a desarrollarse en la Unión Europea, en Estados Unidos. Son iniciativas que están creciendo, más que nada porque eh, después voy a analizar un poco lo que es el Cap and Trade brevemente, pues seguramente todos lo conocen, pero es una iniciativa de mercado, entonces en definitiva, digamos, es mucho más plausible de aplicar porque políticamente, digamos, los mercados no necesitan ser, o sea, tienen una regulación, pero digo, los regula el mercado. Entonces, digamos, tienen esa, si se quiere, esa aplicabilidad mucho más simple que otro tipo de políticas. En cuanto a la brecha, la literatura, más que nada encontré que no había tanta literatura enfocada en el programa de California. Sí hay sobre otro mercado que es el RGGI, que básicamente es el mercado de carbono para otros estados. Ahí sí había literatura, pero en California faltaba literatura. Entonces estaba bueno incluir un trabajo y poder profundizar en ese sentido. Y tercero, una motivación más personal. Lo que quiere hacer este trabajo es analizar los impactos económicos de esta política y, digamos, yo personalmente a mí me gusta intentar salir de un desarrollo, de un ambientalismo un poco antidesarrollista, un poco también lo que hablaba Walter de si hay desacople o no, o si hay que eliminar todo tipo de actividad económica porque puede profundizar las emisiones. Lo que yo quiero hacer es, bueno, si alguna política tiene un impacto positivo económicamente y también ambientalmente, digamos, poder contribuir en ese debate. Como dije, voy a hablarlo brevemente, pues seguramente todos lo conocen. Lo que es la estructura de un cap and trade, básicamente se establece un límite a las emisiones y dentro de una región o dentro de un sector, y digamos, las empresas terminan regulando ese mercado porque en definitiva hay empresas que tal vez emiten por debajo o emiten por arriba, por encima de ese límite, y lo que se busca es que lo regulen entre empresas, que compren y vendan ese permiso de emisión, y entonces en ese sentido se habla de que es un mecanismo de mercado. Eh, y es intensivo porque lo bueno de esta política es que se puede establecer para ciertos sectores, para un conjunto de empresas, entonces puede ser muy intensivo, puede ser bastante global, bastante regional la política. En este caso es para todo un estado, como California. En el RGGI era para varios estados. Entonces, en definitiva, es bastante amplio la política. Acá es un gráfico que tiene el Banco Mundial, que es creo que le llaman el World Bank Dashboard, que lo que dice es todas las iniciativas, en realidad acá son las iniciativas de priceo de carbono, carbon pricing, que incluye tanto los mercados de carbono como eventualmente lo que se llaman los carbon taxes. Pero bueno, se ve que está bastante
desarrollado, porque hay 68 iniciativas en todo el mundo y en total ya cubren casi un cuarto de las emisiones globales, eh, están siendo cubiertas por estas políticas. Si es mucho o poco, o sea, seguramente podrían ser mucho más lo que se deba cubrir, pero bueno, no es un número despreciable. Son políticas que están teniendo un énfasis y una perspectiva bastante importante. Y como muestro ahí, en 2009 fue el RGGI, que le llaman la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero, que incluye, están varios estados como el Connecticut, Delaware, creo que son 12 o 13 estados, y en 2005 el de la Unión Europea, que es el más, hoy en día es el más amplio porque en definitiva hay más países, eh, digamos, incluidos. Y específicamente el que yo voy a hablar es en el de California, que se llevó adelante en 2012. O sea, ya 3 años después del primer mercado de carbono que busca desarrollar o que desarrolló Estados Unidos. Acá un poco de literatura, tampoco me quiero meter mucho en eso porque lo pueden leer en su tiempo. Pero bueno, agarré dos trabajos de cada uno, ¿sí? Dos trabajos enfocados en el mercado de la Unión Europea y dos enfocados en Estados Unidos, específicamente en el RGGI. En el primer trabajo se ve que, por lo menos en los primeros años del mercado europeo, había evidencia de sobrelocación de estos permisos. Lo bueno de estos programas es que se pueden ir revisando constantemente, porque básicamente cuando uno establece el límite de emisiones y eventualmente establece el número de permisos, puede ir revisando si es que dio por demás o por menos en cuanto a los permisos y eventualmente ajustar. Entonces lo que se veía, según estos dos trabajos, es que por lo menos en el de la Unión Europea había una sobrelocación de esos permisos. Y en el segundo trabajo, si se quiere, o en el tercer trabajo, lo que se ve es que hay una evidencia de reducciones de emisiones por parte de las empresas europeas. Lo bueno de estos mercados de carbono, generalmente California también, en el RGGI también y en la Unión Europea, es que tienen una regulación que exige que las empresas cuenten un poco sus emisiones, o sea, básicamente que hagan un disclosure de sus emisiones. Entonces, en definitiva, da la posibilidad de hacer análisis más a nivel compañía, que seguramente tiene un enfoque económico mucho más interesante que tal vez a nivel nacional o a nivel Estado, que no se pierde mucho lo que está sucediendo. Entonces, ahí se observa que hay una reducción de emisiones. Y después en el RGGI lo que se ve es en el primer trabajo que efectivamente hay una reducción de emisiones. Lo que dicen los autores es, si no hubiese estado el programa, las emisiones hubiesen sido un 50% más digamos, en la ausencia de ese programa. Y en el segundo trabajo lo que se observa es, hay una reducción del consumo de combustibles fósiles aplicados a la generación de energía eléctrica. Es decir, hay eh, una cierta transición hacia fuentes mucho más renovables, por lo menos en el caso de esos estados. Pero bueno, en el trabajo del 2021 es más a nivel estado que a nivel empresa, si se quiere. Acá un poco de lo que es la metodología de intervenciones de política. Generalmente, o por lo menos de mi formación, lo que es análisis de políticas de intervención, uno puede ahondar en Diff and Diff, que yo ahí lo llamo incorrecto para Estado. No sé si incorrecto, pero tal vez no tan aplicable, porque lo que uno necesitaría en un Diff and Diff sería un control que sea replicable al tratamiento, en este caso California. Y mi idea o mi hipótesis nula sería, no existe ese estado que sea totalmente replicable a California, entonces tal vez no es la mejor opción para este tipo de análisis. El segundo es el control sintético, que tampoco me quiero poner muy analítico, muy técnico, pero lo que busca hacer es replicar lo que sucede en California, o lo que sucedería en California si no estuviese el programa, como un control eh, basado en, digamos, otros controles reales. Entonces lo que se hace es se crea un sintético de California.
lo que yo encontré es este trabajo de Cosmanin y coautores, que lo que dicen es, bueno, el control sintético, digamos, es muy, o sea, está muy extendido su uso y es muy interesante, pero a veces, o en muchas ocasiones, la solución de esquina para la elección de esos weights, de esos pesos, para la construcción de ese sintético termina siendo, le llama de esquina, que es, se le aplica todo el peso a un estado en particular y de vuelta terminaría, digamos, generando un sintético que no es el propósito de la metodología esta, de utilizar diferentes estados como pesos. Y eventualmente en mi trabajo lo que encontraba era, bueno, o sea, el sintético no replicaba también algunas variables, y entonces tenía que eventualmente sacar las variables del modelo y me quedaba con pocas variables. Entonces también en ese sentido consideré que el control sintético tal vez no era una metodología tan, digamos, por lo menos aplicable a este programa o a este paper. Y la solución es este análisis de series interrumpidas que desarrolla Linden y Adams en 2011, que está bastante aplicado en lo que es la literatura de casos de estudio más enfocados en salud. En economía no hay tanto. Bueno, en definitiva sigue siendo una metodología nueva, así que tal vez crezca la literatura, pero bueno, era muy incipiente por lo menos en el enfoque económico. Y como se ve en el gráfico, lo que busca hacer esta metodología es, busca analizar primero niveles y tendencias, que eso también está bueno analizarlo, del control y del tratamiento pre y post intervención, o sea, sería igual a un diff and diff en ese sentido, simplemente que lo que se espera de la metodología es utilizar, digamos, un control que replique al tratamiento, es decir, diferente al diff and diff, que tal vez en niveles puede ser diferente el control y tratamiento, pero no en la tendencia o no en que las tendencias sean paralelas. Acá no se exige eso, se exige, o sea, es más exigente, se exige que sean iguales en la tendencia, y bueno, post intervención uno observaría si hay diferencias. El tema es cómo se elige esos controles, porque de vuelta, si fuera un diff and diff, lo que uno necesitaría sería un estado que replique perfectamente California, y de vuelta no lo tendríamos, no existiría. Entonces, lo que desarrolla después Linden en 2015 es utilizar un algoritmo de macheo que lo que va a hacer es, o sea, en definitiva, esta metodología va a combinar diff and diff y control sintético, porque lo que va a hacer es utilizar las observaciones de otros estados para poder replicar con una tendencia digamos, que en definitiva una tendencia promedio de esas observaciones, replicar lo que sucede en California antes de la intervención para luego analizar post-intervención. Entonces, por eso lo que yo digo de coeficientes esperados es que B4 y B5, que sería el nivel inicial preintervención, y B5, la tendencia preintervención, sean iguales, o sea, que no sean estadísticamente significativas las diferencias, y después que B6 y B7, que sería el nivel postintervención y la tendencia postintervención, sean significativos. Porque en definitiva lo que uno podría aseverar es que hay una causalidad entre la intervención o la política y la diferencia de eso, del tratamiento y el control. Y lo que digo ahí es, bueno, agarro tres modelos, que sea un modelo sin ningún tipo de macheo, o sea, utilizando todos los estados restantes y sin variables de control, macheo y sin variables, y macheo y con variables. Eso es simplemente como para presentarlo en los resultados. En cuanto a resultados, esos es los principales resultados. Yo en el modelo utilizo como variables explicativas, perdón, como variables dependientes el PBI, un índice de PBI nominal que toma valor 100 en 2012, un índice PBI real que tomaba también valor 100 en 2012, y después lo que es el ingreso per cápita personal y un índice de generación de energía renovable en energía eléctrica, digamos. O sea, generación de energía eléctrica de renovables, fuentes renovables. Y lo que se ve ahí es, gráficamente, como pueden ver, antes de la intervención, que está graficado de forma vertical, lo que serían las rectas que replican esas observaciones son prácticamente iguales,
y post-intervención se observa ya una diferencia que en los resultados muestra que es una diferencia de 2,6, serían puntos porcentuales, porque en definitiva es el índice, entre California y el resto de los estados utilizados como control. Lo mismo para el PBI real, que sería ya 2,5 de puntos porcentuales. Y de vuelta, se observan en el PBI real, los primeros años se observa, hay diferencia entre California y lo que se usa como control, que son los demás estados, y después esa diferencia se achica llegando a la política. Entonces lo bueno de esta literatura es, en definitiva, si utilizamos el promedio de las observaciones, se puede observar que no hay diferencias. Entonces es bastante interesante porque en definitiva, si bien es más exigente que el diff and diff, porque exige que no haya diferencias, como busca tomar un promedio, uno puede tener una variable o un control que sea bastante volátil, que en definitiva en promedio tienen que ser similares, si se quiere. El tercer gráfico sería ya el PBI per cápita personal, que como ven se observa que también es positivo, es decir, sí. Ah, ¿no se ve? Ah, bueno, tal vez para la próxima un poquito más grande el gráfico. No, bueno, básicamente, o sea, lo que tengo ahí son dos curvas, dos rectas. En el eje Y está el PBI per cápita personal y debajo están los años. Hay una línea punteada, que tal vez no se vea, pero es el año 2012 cuando aplica la política. Y todos esos puntos son las observaciones entre el control que se crea por parte de este algoritmo y California. Lo que se ve también entre el gráfico son rectas, que lo que buscan es mostrar que la tendencia sea igual o diferente, lo que se esperaría que sean iguales, y luego de la intervención también esa misma recta, cómo es que cambia, por lo menos la pendiente. Y en el cuadro, tal vez no se vea tan bien, pero bueno, en definitiva lo que muestro es el primer, o sea, hay más resultados, pero yo quería obtener esos dos. Es la tendencia después del 2012 para California, que en definitiva es positiva, o sea, crece la tendencia en este caso del PIB per cápita personal, y el post, o sea, la tendencia, en diferencia de tendencias, perdón, entre control y tratamiento post 2012, que si fuera positivo sería California está por encima o creció por encima de lo que hubiese sido California sin el tratamiento, que serían los controles que esta metodología crea, digamos, con el algoritmo de macheo. Y en el cuarto gráfico, lo que analiza es la generación de energía eléctrica de fuentes renovables, eh, que es un índice, toma valor 100 en 2012, y de vuelta también los años, y lo que se observa efectivamente es, ok, después de la intervención, California, con respecto a sus controles, es positivo, o sea, la energía, la tensión energética hacia fuentes renovables se observa en California con respecto a los controles, y encima, dentro de California, después de 2012 también crece un 4,3% puntos porcentuales, si se quiere. En definitiva, entonces, se observaría que económicamente tiene efectos positivos la política y como proxy ambiental, que después podríamos analizar si es proxy o no, porque el problema básicamente de este programa es las emisiones de California parece que crecen según la base de datos de la EIA, y en base a basados en los datos de lo que es como si fuera la organización de California, del Cap and Trade, parece que decaen. Entonces había como una suerte de conflicto de intereses y las emisiones no me quedan claras, o sea, cuál utilizar, entonces decidí utilizar ese índice de generación de energía eléctrica de fuentes renovables, que lo usé como un proxy más que nada ambiental. Pero de vuelta, diría que poder hacer un análisis de emisiones sería mucho más interesante. Después, bueno, limitaciones, que seguramente hayan muchas, pero la principal sería si hay validez externa, que uno querría creer que no, o sea, en definitiva el mercado estadounidense es diferente a otros mercados. En ese sentido, si se quiere desarrollar este tipo de política en otro país, habría que analizarlo
enfocado y no tomar el caso de Estados Unidos, porque por lo menos en mi opinión no hay tanta validez externa, pero bueno, sí hay literatura que muestra que este tipo de iniciativas tienen efectos ambientales positivos, así que en ese sentido no habría tanto problema. Después, lo que yo dije, el enfoque que tiene este trabajo y lo que se puede hacer, este enfoque tiene un análisis más a nivel estadual, que muchas veces uno se pierde lo que sucede a nivel compañía. Y encima en este programa hay datos de compañías, por lo menos de la generación de energía eléctrica, las emisiones. El tema es que de vuelta, muchas veces los que son datos a nivel compañía son hasta muy extensos o hay veces que no se consiguen, entonces tal vez hay una posibilidad de continuar el análisis en ese sentido. Después lo del foco, como yo dije, es un foco económico porque analiza variables económicas. Si bien tengo esa variable que uso como proxy ambiental, tal vez sería mejor si puedo complementar con una variable que sea emisiones, por lo menos específicamente. O social, social intenté hacer alguna variable de muertes en base o por fuente, sea por fuente de emisiones o algún cáncer que pueda provenir de las emisiones. El tema es de vuelta por estados, hay veces que no hay datos o digamos, algunos estados tal vez no lo replicaban, entonces se hacía más difícil. Pero bueno, hay un espacio para poder complementar en ese sentido. Y después lo más interesante es que California lo que tiene en su BTS, en su programa Mercado de Carbono, es que está linkeado con el de Quebec. El de Quebec se desarrolla en 2015, si mal no recuerdo, y en definitiva lo que permite es que las compañías de California puedan hacer ese mismo tradeo con las de Quebec. Entonces hay un espacio ahí para poder analizar si hubo alguna cierta interconexión o si hubo alguna sinergia que pueda ser interesante para analizar. Así que esa sería la presentación y bueno, si hay alguna pregunta. Yo, en mi carácter de moderador, voy a hacer una pregunta. Decime, Tomás, vos encontrás que, bueno, que una regulación genera un impacto positivo sobre algunas variables económicas. ¿Cuál es tu idea, tu intuición de por qué se genera ese impacto, ¿no? ¿Qué hay detrás digamos, de las fuerzas económicas para que ese tipo de regulación? Hay una literatura grande en economía sobre lo que se llama la hipótesis de Porter, ¿no? Esta idea de que la regulación puede generar, vamos, innovación y esa innovación puede redundar en beneficios económicos. No sé si exploraste esto o si pudiste, al menos anecdóticamente, alguna razón digamos, de ese link que vos estás encontrando. Sí, bueno, principalmente lo que hay que aseverar es que, por lo menos en cuanto a las emisiones, en mi opinión, hay que regularlas porque terminan siendo una externalidad negativa y por lo menos en nivel empresa, lo que básicamente se ve es que no asocian los costos que tiene las emisiones, entonces en definitiva una regulación permitiría esa internalización. No exploré literatura sobre cómo el regulador de alguna forma genera una suerte de impacto positivo en, por ejemplo, un cambio de tecnologías más renovables. Creería que lo hay, por lo menos en cuanto a esa metodología y ese análisis se observa una transición energética, pero yo no puedo decir que haya sido por parte de la regulación en sí o por una tendencia más exógena. Bueno, en definitiva el mercado está exigiendo que se vea esa transición energética y no fue tanto el mercado de carbono. Pero sí, o sea, por lo menos en mi opinión, tiene que haber regulaciones y muchas veces termina generando ese retorno positivo que tal vez la empresa cree que no, porque muchas veces pasa eso, la empresa cree que el costo asociado a esa, por ejemplo, transición energética es mayor al beneficio y yo, en mi opinión, tal vez una regulación permita mostrar ese eventual beneficio.